Gloria sea nuestro buen Dios. Les saludo, les bendigo, amadas ovejitas. La verdad que Dios ha sido, pero bueno, en grande manera para con nosotros, su pueblo, sus hijos, que tanto ama nuestro buen Dios. Definitivamente, esta es una tierra misteriosa, hermanos, muy, muy misteriosa. Y a nosotros nos tocó nacer en el final de los siglos, de los tiempos. Definitivamente, por un lado, es una honra maravillosa y por otro lado es una tremenda, un tremendo, una exigencia tremenda de parte del Señor, porque es como caminar sobre el filo de la navaja, ovejitas, puesto que todo está raro, todo está distinto. Fíjense que yo leía que uno de los atributos, uno de los despachos del anticristo, precisamente es que dice que cambiará los tiempos. Y él ha venido cambiando los tiempos, hermano. Porque, por ejemplo, mira, este año en mi país, muchas de las celebraciones religiosas a mano de la fe, digamos, local o mundial, pues todas se detuvieron. Y con qué facilidad, hermano, se encierra al humano. Ya se fijó que la misma ciencia se da cuenta que el humano ante el miedo retrocede. Y quien no va, hermano, en el tema natural, humano como género. Y escucha, hermano, qué terrible. Digo tan fácil porque hasta después de 6, de 7 meses estamos viendo emerger algunas cabezas que están hablando a favor o en nombre de todos los demás. De tal manera que como un ensayo científico malévolo, pues han de haber sacado ya libros y libros y libros o miles de millones de batch informativos describiendo cuáles fueron y todas y cada una de las actitudes que tomaron los pueblos, los países, en mención a causa de esta enfermedad. Y cabe resaltar, ovejas de mi Señor, ay Dios, mis hermanos, que realmente estamos viviendo un tiempo tan difícil, pero tan difícil. Yo creo con todo mi corazón y en base a lo que como un autodidacta, como lo es usted también, a no ser que usted fuera de plano, un historiador en la, valga la palabra, en la historia norteamericana, que yo creo que es la presidencia más peleada que nunca ha tenido la nación de los Estados Unidos, aún desde su fundación, desde los famosos padres fundadores, que eran 13 colonias, 13 estados, 13 pueblos, hasta llegar a ser hoy un poquito más de 50. En este orden de ideas, miren hermanos, ahora digamos se nota, se entiende mucho más claro por qué causa es que Dios enriqueció tanto a Estados Unidos. ¿Por qué causa Dios a ella le reveló el Evangelio en medio de sus pecados? Yo aquí no estoy hablando ni bien ni mal, estoy hablando con gente madura, con gente que sabe lo que yo hablo. ¿Por qué Dios se adelantó a bendecir tanto a ese país? Porque miren hermanos, iba a tener en sus manos el ser balanza, el mantener un equilibrio con sus bemoles naturales como lo es cualquier organización cristiana, cualquiera, no nos salvamos nadie de los daños anexos o conexos o colaterales, bilaterales, etcétera. Pero sí, hermanos, ejerció y ejerce hasta el día de hoy un balance, porque lejos de hacer que esto hiciera a China un país más aceptable, lo que ha generado es un rechazo a nivel mundial y sendas demandas billonarias, trillonarias contra aquel país a causa de lo que hoy se conoce como el virus chino, ¿verdad? O del dragón. Bien, habiendo dicho esto, pues yo quiero dar la bienvenida a todos aquellos que hoy nos favorecen, nos bendicen con su atención. Sé que es domingo y algunos hermanos pues definitivamente ya se relajaron y andan en sus actividades, lo cual yo no juzgo, es totalmente bueno, es necesario para el cuerpo salir
únicamente las recomendaciones de siempre, ¿verdad, ovejitas? Que por favor no vaya a lugares muy tumultuosos, hermano, donde haya mucho aglomeramiento de personas. Se lo suplico, por favor, cuídense. Los más jóvenes, cuidemos a los que son ya mayores, por favor, o que siendo jóvenes tengan alguna enfermedad, por ejemplo, como el asma, cosas crónicas, ¿verdad? Aunque se sea joven, también hay algún nivel de riesgo superior o mucho mayor, por lo cual tengamos todas las consideraciones inherentes al caso. Por otro lado, ovejitas, agradezco al Señor porque pues estamos ya casi a la mitad del 10º mes de este año. Usted sabe, hermano, que noviembre no se siente cuando pasa y diciembre prácticamente no existe, ¿verdad? Como que trajera 15 días el mes de diciembre. De tal manera, ovejas, que es mi deseo en esta hora que demos gracias al Señor, porque hasta aquí nos ayudó Jehová, trayendo a memoria a todos aquellos amigos, hermanos, primos, vecinos, padres, no sé, que partieron a la presencia del Señor en medio de esta tan terrible enfermedad desatada por el hombre, por planes macabros, oscuros, como es la implantación del famoso nuevo orden mundial, o un solo gobierno, una sola ley, un solo presidente, una sola religión, un solo Dios, y todo lo que la Biblia nos grita, hermano, para apercibirnos, pero pareciera que hay sueño en el cuerpo del Señor y no digamos la letanía normal entre el que no conoce al Señor. Pues la Biblia dice que el príncipe de los aires, Satanás, puso una venda alrededor del entendimiento de los hombres para que no creyeran a la verdad. Habiendo dicho esto, yo quiero suplicar que pues agradezcamos a Dios por el privilegio, el honor que Él nos concede de tener hoy vida, de seguir un día más, y todo esto únicamente para perfección, para que usted crezca, hermano. Los tiempos no son fáciles, hay mucho estorbo en los aires, se siente la resistencia espiritual caída contra las posiciones divinas, los ángeles. Eso lo puede encontrar usted en el libro de Daniel, cómo espíritus inmundos caídos peleaban contra querubines de Dios. O sea que se están librando batallas, hermano, por ejercer o por el ejercicio del poder en las plataformas que ya antes mencionamos. Y esto no es solo allá, estos poderes los vemos en las empresas, en los colegios, en lo laboral, en lo escolar. Surgen luchas de poderes, hermano, por destruir, derrotar al otro, por ganar el puesto de aquel. Decía mi pastor, ellos quieren comenzar donde yo estoy terminando, decía mi pastor, el hermano Toniel, a raíz de que él tuvo una actividad propia, personal, con la misión que Cristo le dio en el estadio de La Pedrera, en la zona 6 de Guatemala. Mismo que se llenó a su cupo total, muchas personas ya no pudieron ingresar, pero menciono, él decía, muchos quieren empezar donde yo estoy terminando. Y yo creo con todo mi corazón, ovejitas, que tenemos que seguir la carrera a la perfección. Aquí es puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. Yo creo que la falla ministerial que se dio, y lo hemos hablado en el pasado, de los megaministerios que hay en todo el mundo, no solo en Guatemala, ese silencio, hermano, o la voz tardía, el silencio temprano en todas estas no sirvieron como un faro, no sé, pero fue mundial. Ahora le digo yo, ¿por qué pienso yo que fue eso? Definitivamente Dios está desatando a su pueblo para que aprendamos a que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, definitivamente aquí tenemos que tener los ojos puestos en Él, que Él no te va a fallar, no te va a desamparar. Sí, hermanos, que yo necesito ver a un hombre. No, hermanos, aprendamos a ver a Cristo. Ahora, el vernos en la congregación, esa es otra historia, porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, estar armónicos, todos parecidos.
De lo contrario, ovejitas, ¿de qué nos sirve estar reunidos todos divididos, todos feos? No, 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 no. Tenemos que estar en simetría espiritual. Así que yo quiero agradecerle al Señor y quiero pedirle a Mariam que oremos, que busquemos el rostro, imploremos la misericordia de Dios en el nombre de Jesús, clamando por todas las peticiones, las oraciones que nos han pedido, por Smiley, por Denis, por Mario Batres, por Willy, por nuestro hermano Carlos Mejía, por Sandra Úbeda, por Elsie del CID, valga la palabra, por todas los achaques normales y dolencias de cualquier humano, y por usted que me ve en esta hora sus dolores, sus necesidades, sus ayes, también los vamos a poner en el altar del Señor. Tenemos necesidad de que el Cristo de la gloria se acuerde de nosotros. Así que doy gloria a Dios en esta hora. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Yo le voy a pedir que ahí donde usted está, cierre sus ojos porque vamos a invocar el nombre de Dios en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día, Señor amado, que una vez más tú nos has permitido abrir nuestros ojos, contemplar la luz de un nuevo día, Señor. Gracias, porque podemos ver, Señor, podemos oír, podemos hablar, podemos caminar, Señor, podemos respirar, Padre. Porque cuánta gente hay ahorita, Señor, que tal vez está, Señor, en una emergencia, Padre, pidiendo ayuda, Señor, de los cuales nosotros te suplicamos que extiendas tu mano poderosa de sanidad, Señor, que toque los corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, venimos en esta mañana, Señor, a suplicarte que tú nos perdones, que tú nos limpies, Señor, que tú nos descontamines del diario vivir, Señor, de lo que vemos, de lo que oímos, deseamos, pensamos, sentimos, Señor. Que tú purifiques, Señor, nuestros sueños, nuestros anhelos, Padre. Que cada día nosotros, Señor, querramos hacer tu voluntad, que seas tú el que pongas el querer y el hacer en nuestras vidas, Señor amado. Porque no hay mejor cosa, Señor, que buscarte a ti, Señor. Que apartarnos para ti día a día, Señor, sabiendo, Padre, que Padre Santo, tú vienes pronto y vienes por una iglesia sin mancha, sin arrugas, Señor, sin pecado, Padre. Nosotros reconocemos, Señor, que todavía hay cosas en nosotros que te desagradan, Padre. No lo negamos, Señor. Todavía, Señor, hay envidia, hay amargura, hay rencor, hay odio, hay necedad, hay terquedad, Padre. Hay vanidad, Señor, hay mentira, hay hipocresía, Señor. Pero aquí estamos una vez más, Espíritu Santo, para que tú vengas a limpiarnos, a lavarnos con el agua de tu palabra que esta mañana vamos a recibir, agradecidos que tú todavía nos estás hablando, Señor, que tú todavía, Señor, tienes cuidado de nosotros, tu iglesia, Padre. Oh Señor bendito, gracias, porque Señor, un día fuimos comprados con tu sangre preciosa, maravillosa, Señor. Nosotros que pensábamos que no valíamos nada, Señor, y ahora, Señor, somos el tesoro especial tuyo, somos la niña de tus ojos, Padre. Perdónanos porque muchas veces nos menospreciamos, nos rechazamos, Señor, a nosotros mismos. Pero Señor, tú nos has dado un alto precio, Señor. Como dice el libro de Isaías, tú le has dado valor al hombre más que el oro de Ofir, Señor. ¿Cuánto valdremos para ti, Señor? Que cuando nos apartamos de ti, Señor, tú te entristeces, Padre. Pero gracias, Señor bendito, porque una y otra vez, Señor, tú nos vuelves al camino, Señor, porque estamos en tu mano y de ahí nada ni nadie nos podrá arrebatar, Señor bendito. Te rogamos por todas aquellas personas, Señor, que han pedido oración, Señor. Por todos aquellos, Señor,
Oh Padre Santo, que han pedido, Señor, que oremos, clamemos delante de ti, Señor. Qué privilegio más hermoso, Señor, el ponernos, Señor, delante de ti, Señor, y clamar por aquellas personas que tal vez se sienten solas, que tal vez se sienten tristes, que tal vez se sienten que no valen nada para nadie, Señor. Pero qué equivocados están, Señor, porque para ti, Señor, cada vida, cada alma, Señor, tiene un precio, Señor, y es la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Clamamos por aquellos que están enfermos, Padre, para que tú pongas tu mano, Señor, poderosa de sanidad. Clamamos por aquellos que tienen un vicio, Señor amado, que tal vez nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes, Padre. En el nombre de Jesús, aquellos que están atados, Padre, por un área, Señor, que no les deja crecer, Padre. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú vengas a romper toda atadura, Señor, para que tú vengas a romper toda cadena, para que vengas a romper pactos que se hicieron, Señor, antes, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, Señor amado. Te alabamos y te bendecimos, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Háblanos en esta mañana, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al nombre del Señor para siempre. Doy gloria a Dios por esta oportunidad preciosa que nos concede el Creador para poderle servir y servirle con alegría, con bendición, con gozo, con prestitud. A su nombre la gloria para siempre, ¿verdad? Quiero agradecerle al Señor porque pude observar algunas personas que ya nos sintonizan y en lo que cabe de la facilidad les envié todo tipo de bendiciones, retribuciones espirituales. Yo quiero hablar hoy sobre Jonás. Jonás es el quinto profeta de los profetas menores. A él le tocó su turno en el reino del norte. Y una de las cualidades que todos conocemos de Jonás es su desobediencia a la palabra del Señor y que se lo tragó una gran ballena. Yo creo que esos son los dos ejemplos, las dos partes que más recordamos de la historia del profeta Jonás. Y aquí quiero ser enfático en algo. Un niño se le increpó, fíjese, siempre hay niños agudos, pero ya vienen así, ya vienen predispuestos con un plan. Y en una ceremonia de tipo numérica, ¿verdad? Le preguntan a el niño, ¿y tú en realidad crees que una ballena se tragó a ese señor que se llamaba Jonás? Y mire lo que respondió el niño. Señor, le dijo, si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, también lo creería. Entonces, lo que podemos ver es que la fe no tiene principio ni fin, no tiene lado, no tiene angostura, anchura. La fe es un ambiente, hermano, en el que la razón es doblegada, porque uno de los daños que tenemos todos los humanos es el tema de la conciencia, como un repelente de la fe, porque la ciencia menciona que la fe es todo aquello que rompe los parámetros de lo normal, lo cual ellos, ¿cómo lo van a creer, verdad? Si ellos son personas que están dedicadas a que todo lo que se diga lo puedan comprobar. Y la fe por lo nuestro es la substancia de aquello que esperamos, de lo que no se ve. Esa es la definición para el pueblo del Señor de la palabra fe. Siempre van a haber 2, 3, 4 millones de respuestas para una
pregunta, pero para el tema nuestro es, la fe es la sustancia de aquello que se espera y que no se ve. Eso es para nosotros la expresión. Libro de Jonás. Dice la escritura, hermano precioso, solo para darle un pie a la palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido a mí su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, diciendo, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, o sea que se pagaba pasaje. Usted puede ver ya aquí que ya son las transacciones entre dos individuales o individuos de orden jurídico o personas jurídicas. Dice, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, él sabía que la presencia de Jehová estaba en Nínive ahora, ¿verdad? Por eso dice, se fue lejos de la presencia de Jehová. O sea, la presencia de Jehová no estaba en Tarsis. ¿Cuántos me entienden esta mañana? Mire, esto es delicadísimo. Si un día pudiéramos hablar sobre la geografía divina, wow, hermano, nos vamos de espalda, que nosotros somos muy privilegiados y como tal vez no sabemos valorar, ovejitas, el grande misterio de este conocimiento que Jehová nos ha permitido. Fíjese pues, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, o sea que lo que genera las tormentas son los vientos, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, igual que en esta tormenta, igual que en esta tempestad. Ay, hermano. Y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire pues, como él sabía que estaba huyendo de Dios, mejor cerró sus ojos, bajó su flipón de la realidad y se echó a dormir. No estarás tú durmiendo porque sabes que estás en contra de la voluntad de Dios y por eso se ha levantado tanta tormenta a tu alrededor. Y dice la escritura, hermano de mi corazón, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. O sea, hay oportunidades, o escúcheme, oveja, hay oportunidades donde el corazón de la gente se abre. Por eso, benditos aquellos que durante años pudimos ir a los hospitales sin ninguna restricción y hacer obra, porque en el hospital es una tormenta, es un tormento, hermano, que ya sienten que la nave se parte, tiran los enseres, o sea, venden las cosas, todo lo que usted ya sabe, para aligerar la nave y que ésta se mantenga a flote y llegue a buen recaudo. Pero oiga, hay momentos en que la gente abre su corazón y ahí es donde debemos no estar durmiendo, no ir en contra de la voluntad de Dios, sino aprovechar para que la gente se vuelva a Dios. Y 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que se sepa por causa de quién nos hizo venir este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás, hermano. Mire, qué delicado. Fíjese que aquí hay algo importante de recalcar. La Biblia dice que no hay agüero sobre Jacob ni maldición o hechicería que funcione. Y entre comillas, paréntesis, resaltado, luces neón, mientras que estén las puertas cerradas. Porque ¿por qué le cayó la suerte a este? Si la suerte, un juego de azar, está penado en la ley divina y por lo tanto él debería de pasar en blanco ante dicho efecto. Sí, pero él estaba mal con Dios, él estaba peleando con Dios y entonces él se salió de la voluntad divina, del camino de Dios, de la guianza perfecta de Jehová, y eso permitió que incluso Dios le hablara a los impíos, pecadores, endemoniados, que el que estaba mal era nada más y nada menos que ese señor que había comprado su boleto en Jope y que iba de camino a Tarsis huyendo de la voluntad de Dios. Ellos no lo sabían. Y él le respondió: soy hebreo,
Hebreim significa los del otro lado del río. Soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Quiero dejar un momento ahí y agradecerle al Señor, hermano. Escúcheme, qué hermoso este principio divino. Ellos sabían que Jonás andaba mal. Cuando el santo de Dios anda mal, el entorno se entera. Cuando el santo de Dios anda bien, el entorno, aún tus más grandes enemigos, aún el que te difama, el que es escarnecedor de ti, y todo lo que tú haces está mal. Solo lo que él hace esté bien, aunque lo que hace él esté mal. Pero cuando estás bien con Dios, aunque no lo diga, él reconoce que estás buscando la manera de agradar a Dios. De tal manera, ovejas, que a usted y a mí no nos debe importar lo que la gente opine. Pablo dice: yo no necesito honra ni testimonio de los hombres, porque tengo quien me honre y dé testimonio de mí. Nosotros debemos de caminar puestos los ojos en Cristo, más ahorita. Porque mire, pues después de la tormenta viene la calma, dicen los hombres. La tormenta que le viene a la humanidad no se va a detener ya. Comenzó y no se va a detener. Podrá tener espacios de agitación, pero ya no de tranquilidad. Y le voy a decir por qué. Le decía al principio que los hombres de ciencia, los estudiosos y estadistas, ya se dieron cuenta del comportamiento de nosotros como humanos. ¿Qué hacemos ante una pandemia? Y si un virus de este tipo detuvo los gobiernos, compró corazones, vendieron su alma, hermano, a espíritus inmundos a cambio de prebendas que ni en 10 vidas podrían disfrutar. Oh, hermano, qué terrible. Entonces imagínense, si al final el grupo de gobernadores en todo el mundo son pocos, son alrededor de 200 naciones, las reconocidas ante la ONU son 200 mandatarios, que es fácil reunirlos en una videoconferencia, en una sala de Zoom, de Facebook, o una hecha para dicho efecto. Eso es re fácil ahora. Y aquí quiero yo ser enfático con ustedes, ovejas: no volvamos atrás. Sigamos la ruta, independientemente de qué oigamos y qué veamos, porque este fue un ensayo pequeño, este fue un ensayo burdo, hecho en China, para variar, ¿verdad? Pero cuando ya vengan cosas mayores, hermano, porque están por venir, eso lo menciona el libro de Apocalipsis, donde Juan ve una hibridez, un ser híbrido, cuerpos de caballos, caras de mujer, colas de escorpión, páveses, como decir páveses es un escudo, escamas, y los vio caminar. Entonces, ¿qué era? Él no sabe qué era esa imagen. Pero aquí quiero decirle yo algo: miren, esto no es un juego, ovejas. Yo, por favor, yo no soy amarillista, usted me conoce. Esto no es un juego. Esto vino para matar, para hurtar y para destruir. Son los dos apelativos y peyorativos de Satanás, que el Señor lo engrillete y lo reprenda. Porque él vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Al que no le roba, lo mata, y al que no le mata, le destruye algo, pero él no se va con las manos vacías. ¿Quién es él, hermano, si a él Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario? Entonces tú dirás: sí, Jesucristo porque era santo. Yo soy un gran pecador, una gran pecadora, igual que su hermano Jairo. Pero a nosotros Cristo nos enseñó a que hay que decir: la sangre preciosa de Cristo tiene poder. Me cubro con la sangre de Cristo. Así te puedan tirar en cara todos tus pecados, tus pies de barros como los míos. Sí, pero la sangre de Cristo es la que yo estoy clamando, y con esa me cubro. Cubro a mis hijos, cubro mi empresa, cubro mi salida, mi entrada, cubro cuando duermo, cubro cuando despierto, porque cuando uno duerme, el alma no duerme, a veces se va. Dios se lleva al alma y le muestra cosas que tú en tu conciencia no lo permites. Tiene Dios que hacer caerte en un gran sueño para que mientras tú duermas, Él trabaje como hizo con nuestro padre Adán. El Señor quiere bendecir a su iglesia. Hermanos de mi corazón, es tan delicado que este hombre Jonás, Dios le habló que iba a destruir a Nínive.
Y mire pues hermano, etimológicamente el nombre Nínive, N-I-N, ¿verdad? Nin, las tres primeras letras, corresponden al nombre del que fundó esa ciudad en antigua Mesopotamia, que era Nimrod, que era nada más y nada menos que un nieto de nuestro padre Noé. Pero escuche hermano, Nimrod no solo fundó Nínive, él fundó varias ciudades que incluso permanecen hasta el día de hoy, ahora ya como países y estados ya regidos por un presidente, un ministro, o como Irán, por los ayatolas, que es una mixtura horrible y satánica entre lo político y lo espiritual, una simbiosis, un matrimonio entre el Corán, hermano, y la Carta Magna de cualquier país. Bien, y este país Nínive, esta ciudad Nínive, dice que era grande en extremo. Miren hermanos, yo quiero por favor, aquí estoy hablándole a gente que sabe lo que estoy diciendo. Cuando de la noche a la mañana alguien hace mucha plata, alguien tiene una heredad grande, o a través, más cuando es rápido, pero cuando es a través de los años, se crece junto con la prosperidad. Cuando es de la noche a la mañana, solo crece una de las dos, si no se traía trato. Entonces la Biblia dice, era una ciudad grande en extremo. Piense usted en ciudades grandes y mándemelas ahí, interactuemos para que esto sea un diálogo, para que podamos coloquiar, tertuliar, hermano. ¿Cuál es una ciudad grande actualmente? Correcto, así es, Nueva York, Las Vegas, Ankara, Shanghái, Beijing, París. Hermano precioso, ciudades que salen, Madrid, que salen de lo normal, que es un pico ascendente, hermano, si fuera un histograma de Pearson, pues que una barra ascendente o superior. Eso es lo que era Nínive. Nínive era lo actual. Entonces, hermanos, escúchenme. Tokio, por ejemplo, dice mi hermano Kevincito, correcto. Hermano, ir a Tokio es ir a otro planeta. Ahí hay taxis sin chofer. Los trenes no usan chofer, hermano, y son trenes bala que van a 300 kilómetros por hora o 350, a veces 400. O sea que del país, de la ciudad de Guatemala a Puerto Barrios se hace una hora uno para ir en un tren. ¿Y sabe qué? No tienen piloto. Qué delicado, hermano. Mire, estamos yendo a ciudades nuevas. ¿Cuál otra dicen? Sandra dice China. Ah, ok. Mica, te amo, sobrina amada. Sí, Emiratos Árabes es, digamos, el pum, hermano. Miren, hay videos y usted se puede meter, por ejemplo, hay un muchacho. ¿Cuál? Chicago, hermano, la ciudad de los vientos, ¿verdad, hermano? Toledo, creo yo. Hermano precioso, mire, qué terrible es, porque le quiero testificar esta parte. Nosotros ahora tenemos esta gran ciudad que más, que fíjese cómo cambian los tiempos, más que geográfica, se volvió virtual. Porque le decía a este muchacho, Luisito Comunica, mire, yo no le estoy haciéndole propaganda porque a él, ¿quién no lo conoce? Es un muchacho, el rey del flow, le dicen, ¿verdad? Es un influencer, un trending, como usted lo quiera llamar, todo está bien. Él se fue a los Emiratos Árabes, él se fue a Dubái, y fue a buscar lotes allá de carros que están abandonados. Hermanos, unos carros, Dios santo, pero no le estoy hablando de 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, lotes de carros que han dejado abandonados en la arena. Los multimillonarios dueños del petróleo, los paisanos árabes, pues son ciudades grandes. Ya ve usted que hicieron ciudades en medio de la mar, han tirado arena y han formado ciudades, le venden a usted una isla, por si le sobran algunos millones de euros, pues ya sabe dónde invertirlo. Pero hermano precioso, nosotros ahora estamos en medio de una gran ciudad virtual. Fíjese que a mí me apasiona ver las cámaras de tráfico. Así usted puede poner live cameras, traffic live cameras, y usted empieza a escoger el país de lo que usted quiere ver, las cámaras. Por ejemplo, de Alaska, aquellos paisajes, cámaras de tráfico que están encendidas todo el día.
y ver esos paisajes en vivo. O sea, lo que usted está aquí viendo, lo que está pasando allá. Es impresionante, hermano. Yo no sé si usted se impresiona de eso. Yo sí, perdóneme. Parezco niño en dulcería, pero me impresiona ver hasta dónde va la tecnología y todavía falta. Pero es la tecnología la grande caída del pueblo, de la nación llamada humanos. Entonces ahora la gran ciudad se trasladó a lo mediático. La gran ciudad perdió fronteras en lo mediático. Hermanos amados, tenemos que entender que esta es otra generación. Hermano Juancito Toledo, tenemos que reconocer que esta es otra generación. Prima Lisset, tenemos que reconocer que esta es otra generación. Sandra Úbeda, tenemos que reconocer que esta es otra generación, es otro tiempo, el llamado tiempo de los millennials. Hermanos preciosos, Dios me ha permitido a mí, a usted y a muchos poder viajar, y en todo el mundo los muchachos ahora no piensan en casarse hasta luego los 34 años, y una vez casados, como para probar, en lugar de tener babies, adoptar a alguno de ellos. Pero eso es mundial, o sea que eso no le pasa solo a su hijo. Pregúntele a su hijo cómo en la historia que oíamos nosotros, los de 50 años, escuchábamos que se robaron a la no sé quién y tenía 15 años, 16 años. O sea, era parte de esa generación hacer dichos efectos. Ahora yo vuelvo acá. Llegó Nínive a ser tan grande, creció tanto la riqueza, y ella no creció, más bien involucionó, decreció, que se volvió un país libertino. Masacre, parte de lo que sería un imperio, hermano, porque fue de esas áreas donde posteriormente se levantaron los eleusias, se levantaron los babilonios. Toda esa área de Mesopotamia, Mesos es de mesa, Meso es una planicie, un lugar plano donde se hace algo, no escarpado, sino plano. Mesopotamia, tierra plana. Y hermano, escuche, Nimrod sabía lo que elegía, porque ya estudiamos que Nimrod no era un ser humano, era un ser compuesto, un ser híbrido, mitad hombre, mitad ángel caído. Capítulo 6 del libro de Génesis. Ahí usted puede encontrar cómo eran estos hombres. Por ejemplo, hermanos preciosos, mire pues, hemos estudiado hasta la vastedad, por ejemplo, aquel hombre famoso, Barba Azul. ¿Cuántos se acuerdan de él? Ese era un pirata, hermano, el dueño de los 7 mares, no había quien lo destruyera. Mire, hermano, ay Dios, los marineros decían que lo veían caminar en el mar, que en medio de las tormentas se tiraba al mar a bañarse, como burlándose del mar. Nunca se le hundió un barco, pero lo icónico de él es que la barba a él le salía azul. Entonces, ¿qué hombres eran? O por ejemplo, hermano, uno de los anticristos, como lo es este señor Napoleón Bonaparte. Él, en su incursión en Rusia, lo hieren de muerte y sobrenaturalmente se levanta, y eso está en el libro de Apocalipsis. Dice, y la osa herida de muerte, la bestia herida de muerte, se curará sobrenaturalmente. O sea, hay ayuda de parte de Dios para sus hijos, y hay ayuda de parte de Satanás para sus hijos. ¿Cuántas veces quisieron matar a Hitler, otro anticristo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos fallidos intentos de matarle? Y no murió, hermano. Mire, don Fidel Castro, cuántas veces la CIA, que se arroba el derecho de decir que es la empresa oculta gubernamental más efectiva, no lo pudo matar, y está a 90 millas de ellos, porque hay poderes, hermano, hay poderes. Ellos claman a sus dioses, ellos son vudú, son santeros, son paleros. Quiere que le diga qué dice la DEA en su informe anual cada vez que rinde cuentas ante el Senado de la Unión Americana. Dice, todavía reconocemos que pasan miles de toneladas, oiga, pues miles de toneladas de droga a nuestro país, que ni los mejores sistemas de detección pueden encontrar. Entonces agregan, tiene que haber algo más que lo natural para que ellos puedan ingresar a tierras americanas. Correcto.
O sea, no es una manera de decir somos inútiles, somos inefectivos, no. Es decir, miren, somos lo más efectivo que se puede. Y esta gente que vende droga no son científicos como nosotros, o sea, ellos. No son estudiados como nosotros, o sea, ellos. No tienen cámaras de todo tipo que tienen, secuenciadores, todo lo que ellos tienen. Y aún así se meten, hermano. Tiene que haber un poder. No, hermano, mire, yo, ¿sí, María? Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Mire qué sencillos somos los humanos. Ante un evento sobrenatural se doblega la gente, hermano. Seamos honestos en esta hora, que lo sobrenatural vende, por eso vende la ciencia ficción. Por eso Hollywood es una empresa tan parecida al Estado, al gobierno de los Estados Unidos en el tema de dinero. Porque ellos generan la ciencia ficción, que no es más que hechicería, que poderes traídos, substratos que se traen, hermano. No, ovejas. Miren, yo quiero testificarles en esta hora que la gente se ríe, ¿verdad?, de la caricatura de los Simpsons. Yo nunca he podido ver un capítulo completo, no lo soporto. Pero son las caricaturas de los millennials, está bien. Porque ellos no soportan ver las mías, hermano. Imagínense ver a Leonzo el León, hermano. Olvídese que les va a causar risa. O aquel, el Tommy y Jerry, que solo penqueando se vivían, hermano. El correcaminos, que no había manera que el lobo desplumara al pajarraco ese, hermano. ¿Qué les va a gustar a ellos? Ellos ahora ya es tecnología, hermano, y qué. Vaya, olvídese que quieran ver el Chavo del 8, hermano. Ellos ya van miles de kilómetros adelante de nosotros. Hay una serie que se me olvida cómo se llama, que es juvenil, yo diría tierno juvenil, algo de ver con el átomo. ¿Cómo se llamará esa serie? Atom, algo. Pero es muy famosa, hermano. Mire qué cosa tan terrible. Y ahí es donde yo quiero mencionar lo siguiente. Jonás, hermano precioso, el profeta, estaba metido en ese ambiente, pero él estaba lejos. Él tenía sus propios problemas. Israel no le quería oír, no quería nada con Dios. Jonás traía el así, dice el Señor. Y a Israel no le importaba, hermano. La Biblia dice, no oiremos. Él les decía, oíd palabra de Jehová, y ellos decían, no oiremos. Entonces lo único que hacía es que los grados de ira de Dios se fuesen levantando, porque Dios sabe el producto que trae la rebelión, que trae la necedad, la desobediencia, el pecado, el odio, todos los derivados, hermano, en los que el hombre incurre. Y hay un momento en que el golpe, por eso es que nosotros oímos ruido de gigante, de pasos de gigante, hermano. O como decían los abuelos, si el río truena es porque piedras trae. Entonces, mire, hermano, aquí hay que dejarle las cosas a Dios y al tiempo. De esas personas que se oye que se han enriquecido y enriquecido y enriquecido con la pandemia, espérese. Todo cae por su propio peso. Calcule usted que las KN95, ¿se recuerda a qué precio llegaron en Guatemala, hermano? Todavía guardo yo algunos anuncios. Estaban a 100 quetzales las KN95. Y hoy las están vendiendo entre 5 quetzales, las que no tienen, las que tienen válvula, y 4 las que no tienen. Ahora la pregunta es, ¿y los que vendieron contenedores de eso, hermano? Aprovechando el miedo, el pánico. Y les aseguro que ni ellos usaban las benditas mascarillas. Pero mire, Jonás estaba aislado. De hecho, Nínive era un pueblo pagano. Era tan malvado Nínive. Y aquí quiero decir algo. Mire pues, en los efectos de guerra hay que generar algo que se llama impacto psicológico. Y esta gente de Nínive era así. Esta gente desollaba viva a sus enemigos. O sea, mire pues, vivos, les empezaban a quitar la piel. Y una vez desollados, los colgaban en las murallas que eran de 12 kilómetros por 12 kilómetros.
todo lo que guardaba a Nínive. Escúcheme, hermano precioso, eso no lo hacían solo ellos. Las tribus americanas originales, Sioux, Cheyenne, Piel Roja, Pies Negros, Caballo Loco, Toro Sentado, Flecha Torcida, mire, todos los nombres que tenían sus grandes gobernantes. Fíjese que ellos se acuerdan que le quitaban el cuero cabelludo y se lo amarraban como medallas, como preseas, al derrotar a sus enemigos. Y así, mira, este era el rey de los Sioux, este era un rey de los Cherokees, qué sé yo, hermano. Y cargaban aquella su macana, aquella su piedra, el famoso Tomahawk, ¿se acuerda? Y ellos también desollaban a los humanos que ellos mataban, hermano, y lo hacían vivo. ¿Y quiere saber algo? Los mayas no eran distintos, hermano. Los mayas, ¿se acuerda usted que el famoso, la torre del jaguar, creo que se llama el Gran Jaguar, tiene una canaleta especial donde los sacerdotes de ese tiempo sacaban el corazón de jóvenes vírgenes, entregándola a sus dioses para que les dieran buenas cosechas, hasta que la sangre llegara a la tierra, entonces era perdonada la tierra. Calcule usted cuánta niña mataron ahí. ¿Y usted cree que eso se quedó sin cobro? Dígame dónde están los mayas originales. Dígame usted quién puede leer el jeroglífico maya actual que sean también descendiente maya directo. Son muy pocos, es muy poco el que sabe leer el idioma matriz. Ahora yo vuelvo con ustedes, ovejas, todo eso llega delante de Jehová y esta no fue la excepción. Ay, hermano, y para mí esto es tan duro predicarlo, porque cuando Dios le habló a nuestro padre Jonás, profeta de Dios, él huyó de la presencia de Dios. Todos lo vamos a tildar a él de rebelde y de desobediente, y está bien. Yo me apunto también dentro de ellos, pero le voy a decir algo. Solo los que hemos predicado a Cristo podemos entender cuando predicamos y vemos en los ojos en quienes penetra la palabra, en quienes permea la palabra y quienes tienen unos ojos de odio, de rechazo, de que están ahí a la fuerza, de que están ahí porque, no, hermano, mire. Y fíjese pues, uno en sus labores seculares, uno es rey, uno en sus labores naturales diarias, así sea vendiendo papa, que rica las papas, tomate, tan rico el tomate. Mire, lo que usted haga, pero usted es dueño de sus tareas, no así cuando viene a ser parte de una corporación, empresa, lo que sea, hermano, usted tiene que acoplarse al carácter del dueño, del jefe, suplicándole a Dios que él mismo sea un hombre, pues correcto, hermano, si no ya se le llevó la tristeza, porque la necesidad, decía mi amada madre, tiene cara de chucho, cara de perro, o sea que uno no puede, hermano, estarle viendo la hermosura a lo que de por sí es feo. Entonces, ¿por qué le menciono esto, ovejita de mi Señor? Porque escuche, oveja, Jonás, mire, si el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, que había visto los poderes, ¿sabe qué se ha trasladado igualmente? ¿Quién era nuestro padre Jonás? No era nada más que aquel niño que fue resucitado. No, hermano precioso. Entonces, mire, oveja, diría él, si el pueblo de Dios no me hace caso, sin todas las maravillas, portentos que Dios le ha hecho a Israel, no le hacen caso a Dios, ¿qué caso me va a hacer a mí los desolladores, los que comen entregado a muerte? Miren ovejas, yo le voy a hacer una pregunta y sea honesto. ¿Verdad que todos hemos oído sobre la zoofilia? Todos la hemos oído. O sea, el contacto sexual con animales. Sí, eso, hermano precioso, eso, más cuando Guatemala era un país 100% agrícola. Entonces, se daba mucho eso. Oiga pues, ¿por qué puso el rey, que creo que se llamaba Sennacherib, de aquel lugar, por qué puso él ayunar a los animales? ¿Por qué prohibió que hasta los animales bebiesen agua, comieran? Porque él sabía que había bestialismo ahí, que había necrofilia ahí. Él sabía que todo su país estaba caído.
Era un país endemoniado que le dio la espalda a Jesucristo. Y aquí me pueden entender muchos que han caminado en las calles de Nueva York, no necesariamente de noche, a plena luz del día, hermano. Ellos viven una vida completa y totalmente apartada de Dios. Y por eso es que mucho joven que se va para Estados Unidos no va a trabajar, se van de manera ilegal porque ellos quieren vivir la vida loca donde sus papás no les pueden ver, equilibrar, donde no está donde estás, ya es tarde, venite. Ellos hacen lo que y de ahí, hermanos, son personas irrecuperables, ya no se pueden recuperar porque aprendieron tanto, perdieron tanto su inocencia, que el día que se les pide inocencia, sencillamente ya no la tienen. Jonás dijo: voy a irme yo a Nínive. Si estos que son el pueblo de Dios no hacen caso, mire, los judíos mataron a Isaías, el profeta, lo aserraron, lo partieron en dos, apedrearon y golpeaban, hermano, a Jeremías. Matas a los que te son enviados, eso lo dijo Jesús. Y no quisieron matar a Jesús, pues, hermano. Quisieron matarlo, no una ni dos veces. Jesús les dijo: decidme pues por cuál de los milagros me queréis matar, porque sané a vuestros enfermos, porque liberé a sus endemoniados, y ahí estaban los papás de los endemoniados, porque resucité a vuestros muertos, decidme. O sea, la gente iba a matar, y dígame, matarlo, ¿por qué? Porque les decía adúlteros, porque les decía corruptos, porque les decía, hermanos, la verdad del evangelio, las buenas nuevas, y hacía bondades. Jesús dijo: si no me creéis por lo que os digo, creedme por las obras que hago. Y no creyeron, lo mandaron a la muerte, y muerte de cruz. Vaya, entonces diría Jonás: voy yo a Nínive, ahí me van a desollar, ahí me van a matar, si esos son una cultura. Miren, hermanos, ¿sabe cómo es esto? Como lo que oíamos nosotros de las tribus, digamos, triviales que están en África. ¿Se acuerda de los Watusi? ¿Se acuerda usted de los Mau Mau, pero africanos, no los Mau Mau? Mi hermano Juan Toledo sabe a lo que me refiero. No a los Mau Mau de Brooklyn. No, mi hermano Carlos Mejía, que está por allá también. Me refiero, ovejas del Señor, a que él sabía, como decir, en la Amazonía brasileña, ¿se acuerda de las amazonas? ¿Se acuerda de aquellos jíbaros, los jíbaros, que hacían las cabezas de sus enemigos chiquitas? ¿Se acuerda? Bueno, quiero mencionarle algo. Ahí murieron cantidad de misioneros. Mírenlo, ahí hay videos incluso, donde un hombre, hermano, que les hizo tantas bondades a las tribus que vivían entre la selva de Brasil, y él llegó a evangelizarlos a través de curar a sus enfermos. Ahí se ve, hermano, cuando con lanzas lo empieza y lo matan, hermano. Años después su hija crece, se vuelve misionera y vuelve ahí, incluso está con los descendientes de los que mataron a su papá a través de lanzas. Ahora yo le pregunto, ¿y qué necesidad tenía el misionero de ir a morir allá si él vivía en lo mejor de Estados Unidos? Televisión con control remoto, lo cual fue una invención maravillosa, sus carros en el porche, en el garage, y perder las comodidades para irse a meter entre la malaria, fiebre aftosa, María, todo lo que hay entre la jungla, y que finalmente lo matasen. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Se comen a la gente. Entonces escuche, dijo Jonás: irme yo a Nínive. No, hermanos, a ver qué frustración ministerial tenía. Por eso, oveja, présteme atención. Mire, por ejemplo, mi sobrina Anaid, ella jamás me ha pedido esto y yo no lo haría. Ella no me ha dicho: tío, mira, promoveme. ¿Verdad que no, Mica? No lo has hecho, pero ella es psicóloga y ama mucho a las personas, a las almas. Ella es muy comprensible, ella ha pasado procesos fuertes como cualquier humano. Entonces escuche, si usted tiene una necesidad, consúltele, pero no deje que la frustración crezca. El encierro genera frustración, genera fricción entre matrimonios. Ahí estamos oyendo el divorcio que ya se está generando en las cortes de Miami de un superministro de una ciudad grande en extremo. ¿Por qué?
Porque estos tiempos de encierro lo que hacen es que las áreas broten, que empiece a salir el Jonás que toditos llevamos. O tal vez usted no, bendito sea yo, sí, hermano. El Jonás rebelde, el necio, el que necesita una tormentía. Y si la tormenta no le alcanza, necesita un monstruo que se lo lleve a las profundidades. Ahí sí que al inframundo. ¿Qué? Amén, dice Anaí. Que necesita un monstruo. Ahí apareció Anaí Corso Úbeda. Si usted necesita los buenos oficios de mi sobrina, pues por favor no deje crecer las cosas. No hay que dejarlo hacer. Entonces no te ovejas. ¿Cómo puede el mundo espiritual caído afectar el alma? Sí puede, hermano. Yo tengo tan claro una imagen y yo le pido a mi Señor en el nombre de Jesús públicamente que me borre esta imagen ahora, en el nombre de Jesús. Yo subí a un edificio que tiene un hermano de Marián y entonces de pronto pues me hice así a recostarme a la barda del último nivel y cuando vi a la casa de la par, hasta allá abajo había un perro que en Guatemala fue muy famoso hace unos 25 años, hermano Juanito Toledo, tal vez se recuerda, o Carlos Mejía. Había un Cocker Spaniel, o Spanish, no sé cómo le digo a usted, un Cocker, hermano. Mire, dormido en la terraza de la casa, cero actividad esa casa. Y el perro dormido a mediodía, hermano. ¿Qué le indica eso? Todavía, digo yo, un pastor alemán, un Doberman, un Rottweiler, un perro grande que lo tenga uno para que la gente diga, wow, qué perrón. No, hermano, mire, ese animalito, alguien lo dejó, tal vez tuvo hijo la señora, se casó una señora amargada, saber quién, el perro que se va a la azotea hasta que se muera. No es correcto. La Biblia dice, el justo tiene cuidado de sus animales, porque Dios lo menciona en este libro. Tenemos que aprender a tener misericordia, hermanos. Tenemos que aprender a orar hasta por nuestras mascotas. Tenemos que comprar desparasitantes, hermano. Ahora en Facebook, si uno se mete a Marketplace y usted pregunta desparasitantes, allí hay unos precios imbatibles, imbatibles. Fíjese que hay un veterinario que él desparasita y mata todas las pulgas de los animalitos, ¿sí, María? Dice la Biblia en el libro de Proverbios, el justo cuida de la vida de sus bestias, mas el impío es cruel con ellos, con sus propios animales. Ah, no, hermano, eso es terrible, ovejas, terrible. Y el animalito sabe quién lo quiere. El animalito sabe quién lo odia, hermanos. Eso es porque son almas, ellos son almas. Perdón, hermano, tuve un lapsus, no recuerdo qué estaba mencionando antes. Pero les quiero mencionar algo sobre Jonás, que para mí esto es medular. Antes de entrar a lo que quiero llegar, la orden de Dios era que él llegara a Nínive. Y él agarró a Tarsis, a lo que hoy conocemos como España, otro idioma. Entonces diría él, mire, de Tarsis se oían cosas buenas. De Tarsis se oía que era comerciante, gente reposada, había pecado, pero no como en Nínive. Entonces dijo él, me voy para allá. Sí, eso ya somos nosotros, hermano, que nos ponemos a la ley del tanteo. Los que son abogados entenderán la ley del tanteo. Tantearía él mejor allá, pero hermano, miren, él cometió un gravísimo error y fue pagar un pasaje, un boleto para irse a otro lugar en lo que era la forma de movimiento más rápida que había, la marina, por medio de agua, lacustres, ríos, espejos de agua, barcos, solo para encontrarse con el Dios que usted y yo tenemos que aprender que Dios gana por desgaste. Dios no es como Mike Tyson, hermano, que y ya se terminaba la pelea. De hecho, dicen que Vander Holyfield todavía está amargado con Tyson, hermano. Porque como se acuerda que le arrancó la oreja, ahora no se puede poner la mascarilla. Dice, fíjese, miren, los muchachos son terribles.
óigame, ovejita, qué tremendo es lo que yo le estoy diciendo. Porque tenemos que aprender, ovejas, que Dios al final va a hacer lo que Él se propuso hacer contigo, aunque lo haga en la última bocarada de tu oxígeno, de tu vida. Por el arquitecto Luis Miguel, por el que tanto oramos aquí. Un hombre que no llegó a los 30 años, 1,95 m, sin enfermedades preexistentes, duro como el acero, hermano, buen hombre. Padre de una niña, creo que de 2 o 4 años y una de 6 meses. Cayó enfermo de COVID o SARS-CoV, póngale el nombre que quiera. Casi cobraron 1 millón de quetzales en el lugar en que lo tuvieron. 1 millón de quetzales y se murió. Y se menciona que fue por una bacteria hospitalaria. Calcule usted, oveja. Pero no es eso lo que le quiero decir. Él estuvo en coma inducida y natural, y cuando él volvió, sin ningún defecto de tipo cerebral, porque esos son los temores cuando se ha pasado mucho tiempo en coma, él solo dijo una cosa: vengo del cielo, hablé con Dios, todo va a estar bien. Pidió su celular y se puso a despedirse de todos los que su mente le recordó, y cabal, hermano, a los 2 o 3 días él partió, se murió. Miren, ovejas, Dios nunca ha perdido una batalla. Y aunque Él le tenga que quebrar la pierna a la oveja, por eso se llama perniquebrada, pierna quebrada. Aunque Jehová te tenga que cortar, hermano, aunque tenga que permitir que te vuelen una oreja como a Malco, aunque Él después te la reponga, hermanos, por medios anexos o conexos, pero Él nunca ha perdido una batalla. Y cuando el rey Herodes, hermano, Pilatos, ahorita mi mente me es infiel, le dijo a Jesús: yo tengo autoridad para dejarte ir libre, y a mí no me respondes, porque era una ofensa no contestarle al rey, hermano, penada hasta el día de hoy en los países arábigos. Y tú no me contestas a mí, le dijo. Ya bravo, yo tengo autoridad para dejarte ir libre. Y le dijo: ninguna autoridad te ha sido dada si no te hubiese sido dada de parte de mi Padre. No, hermano, miren, ovejas, escúchenme. Jonás se metió con el que nunca ha perdido una batalla, igual que tú, igual que yo. Y cada quien en nuestra tormenta por desobedientes tuvimos que conocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y vino un tiempo de paz glorioso, pero ahí empieza otro proceso de tormentas locales, momentáneas, a causa de que no damos la estatura, nos acomodamos, perdemos el norte, no sé, ovejas. Escuchen. Y para llegar finalmente a lo que quiero llegar, el Señor Jesús, hablando de Jonás, dijo: ustedes me piden a mí señal. Hermanos, ¿con qué cara le estaba pidiendo el fariseo, el saduceo, los maestros de Israel, partida de religiosos hipócritas, como les llamó él? Él les dijo: generación de víboras. Y calcule qué veneno metían. Calcule usted qué veneno metían. Y eran los maestros de Israel los que sabían la Biblia. Cualquier parecido son todos los religiosos. Cuidado, se junta con los religiosos, hermano. Ellos lo que quieren de usted es su dinero. Ellos le dicen: traiga las escrituras de su casa, las escrituras de su carro, su mejor ofrenda, sí, pero jamás le van a predicar que esos son ligaduras, son pactos que se hacen. Cuidado, hermano, Dios no necesita ni tu dinero ni tus escrituras. Jehová, si quiere, te quita tu casa y tu salud y la vida y nos vuelve a hacer como en la casa del alfarero, porque te dicen: trae 100 y Dios te devuelve 1000. Usted puede traer 100 y Dios le quita los otros 10 que le quedaron, porque Él hace como a Él le da la gana. Pero no se acerque al religioso, al que todo es pecado, al que todo se le ve mal, que hay que orar más, no, cuidado, hermano, apártese. Viva usted su relación personal con Jesucristo, porque el día que lo llamen en el juicio final, usted no va a poder decir: hermana religiosa, hermano religioso, venga, mire, usted fue la que me decía que no, hermano, ahí
Usted va a dar cuenta solito, yo voy a dar cuenta solito, mi familia va a dar cuenta solita. Y hermano, tenemos que pensar en el día grande para que caminemos en actualidad delante del Señor con temor y con temblor delante de Él. Ahora yo vuelvo aquí. ¿Cómo dijo Jesús? Ustedes me piden señal a mí. ¿Qué más señal, hermano? ¿Con qué cara le podían decir él? Si él sanó gente que de toda su vida tenía enfermedades. Todos conocemos al loco en la colonia, todos conocemos al drogadicto de la colonia, todos conocemos al bolito de la colonia, y de la noche a la mañana el ciego, el sordo, el cojo, el mudo, hablaba, se curaba. No, hermano, ¿qué más señal le podían pedir? Pues él les dijo, la señal de Jonás es la que les voy a dar. De aquí a aquí quiero entrar yo en total profundidad de la palabra, hermanos preciosos. Fíjense pues, ovejitas, qué terrible, hermano. El desobediente nunca termina bien, ni dentro de los planos naturales, mucho menos en los espirituales. No se termina bien. No se termina bien. Ahora, yo entiendo, nuestra Constitución plasma como un derecho ciudadano la desobediencia civil. Cuando una ley es retrógrada, va en contra de las mayorías o no expresa el sentimiento del Vox Populi, la Carta Magna da pasos en los cuales se pueda desobedecer la misma, pero eso es algo como ya final. Ahora yo vengo con ustedes, oveja, porque a mí no me interesa hoy predicarle tanto a Nínive. Le voy a decir por qué. Me interesa el alma de Jonás también. Jonás estaba seguro porque él caminaba con Dios, tenía visiones, palabras rema, oía la voz de Dios. Y él dijo, no, Nínive no. Y cuando Dios le habló, le dijo, tú no te has puesto a pensar, le dijo, que en Nínive la gente no conoce la diferencia entre su mano izquierda de su mano derecha. O sea, usted conoce gente millonaria que no tiene conocimiento de nada. Yo también. Le voy a dar un ejemplo que lo hemos puesto en este estrado. Los muchachos raperos del Bronx. Ellos son multimillonarios por una canción, pero ya que usted, cuando los entrevistan, se llevan el fiasco. No terminaron la primaria, han estado presos varias veces. 69 Tekashi le tocaban 47 años de cárcel. Vendió a sus amigos, dijo lo que quería la fiscalía y solo estuvo preso 2 años. Y él siempre carga un maletín con $1 millón. Y se tira dinero, él regala dinero. Sí, hermanos preciosos, pero él no sabe distinguir su mano derecha o izquierda de la derecha. Por eso cuando le hablan se llevan el fiasco, como hacen la gente que entrevista a las mises, que a propósito las hacen quedar o ver mal. Porque como la que la entrevista es una señorita fea, alabe a Jehová y disimule. Entonces, pero es licenciada, doctorada, tiene maestrías, y como la otra, su gran atributo es ser linda. Entonces, para hacerla quedar mal, ¿cuáles son los continentes de la Tierra? Francia, octubre, Júpiter, y para burlarse de ellas. No, hermano, mire, el Señor le dijo a Jonás, ahí hay 120,000 almas, le dijo, solo contando hombres. Ahí no contó las mujeres, no contó los hijos. Fácil, habían entre 600,000 y 1 millón de personas, que en la actualidad serían 100 millones de personas, entre 60 y 100 millones de personas, que, hermano precioso, es el equivalente a la totalidad de mexicanos, que va por los 110, 115 millones de nuestros hermanos mexicanos. Era un país el que estaba completamente dominado por el pecado. Y Dios ya había preparado a Nínive para Jonás. Pero ahí es donde entran nuestros daños, donde el cansancio nos hace hablar cosas. Por eso tenemos que aprender a perdonar a la gente. Tal vez mi sobrina ahí después nos deja una nota corta pero explicativa.
de cómo a veces alguien en base al cansancio puede lastimar a alguien, pero hay alguien que debe de tener una lectura y entender que no te quiso lastimar, sino que en función del cansancio, en función del desgaste, él ya habló, como dice la canción, vio por la herida, habló por la herida. No tenemos que ser tan radicales de cómo te habló, cómo te miró, cómo te contestó, qué te dijo, porque a veces, ovejas del Señor, como humanos nos cansamos. Eso le pasa a nuestros perros. Hay días que amanecen ellos con la gorra al revés y cuando tú sientes te pegaron la gran mordida y de ahí te vienen a pedir perdón. A los gatos, hermano, yo conozco una familia que los agarró como que era, mire, tambor, el gato aruñaba al papá y a la mamá y salió huyendo, hermano, y al otro día todos rasguñados los dueños. Pero no te oveja, somos almas. Entonces Dios le dijo a Jonás, yo tengo ahí 60 millones, pues, el equivalente actual a los 100 millones de gente que no sabe distinguir entre su izquierda y su derecha. Y sabe que es lo más lindo, y me buscaste el versículo y lo colgamos ahí. Además de los animales. Hola, hermano. Usted me dirá, hermano, o sea que Dios se fija en los animales. Vaya a leer la profecía que le tiró la mula, el asno, el burro que llevaba a Balaam. Y no le dijo, he sido tu bestia todos estos años. Me has tratado mal. Tienen memoria, hermano. Ay, ovejitas del Señor, preciosas, que le hemos salido caro a Dios. Por eso la palabra carísimo es como decir muy amado, muy apreciado, de precio, carísimo. La Biblia escribe mucho ese tema. Carísimos, os ruego por las misericordias, porque le costamos caro a Dios, hermano. Mire, ciertamente Jesús traía la doble función de ser hombre, ungido por la divinidad en Dios, en él. Pero él sentía, hermano. Usted no crea que él venía con el examen ganado, hermano. Él veía los desprecios, él veía a quienes les hizo bondad y le daban la espalda, hablaban de él, lo traicionaban. Alabe a Dios y no sea usted ni yo mala paga, hermano. Porque yo conozco las finezas que ustedes ahí han tenido para con nosotros como familia pastoral. Para que esto hoy se esté dando, tuvo que haber el auxilio divino en primer lugar y la ayuda suya. Y no crea que eso Jehová lo olvida. La Biblia dice, un vaso de agua que diereis a uno de mis siervos, no quedará sin su recompensa. ¿Qué era lo que decían nuestros viejos hermanos? ¿Se acuerda? Un plato de comida no se le niega a nadie. Eso lo oí desde que yo tengo uso de razón. Y cada vez que pasaron las caravanas de migrantes sin saber nosotros que detrás de eso estaba ese hijo del diablo de George Soros con Planned Parenthood y Open Society, se les dio de comer agua y comida, y ahora a mí no me extrañaría, ovejas, que esa ola de secuestros, si vamos a reprender a ese demonio que se ha dado en este último mes, tenga que ver con gente que se quedó, que venían las caravanas, que no solo son hermanos centroamericanos, ovejas, ahí viene gente de la OLP, ahí viene gente del Hezbollah, ahí viene gente del radicalismo del mundo musulmán que entraron desde Venezuela, bajan a Nicaragua, que también es comunista, y ahí ya se diseminan y se vienen entre el grupo gente ugandesa, gente que ha sido hermano otrora y desde por nacimiento, hermano, por natalicio, gente que es malvada, ovejas, que se mete entre los mare magnum para pasar desapercibidos. No es correcto. Guatemala les dio de comer, hermano. Ellos no tienen nada que hablar. Es más, todo México, hermano, también salían las personas dando de comer. Mire, cualquiera diría, ¿acaso yo le dije que salieran de su país? Que miren cómo. No, la gente salía con lo que podía, hermano, pero de hambre no podemos decir que se murió alguien. Más gordos llegaban, hermano. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios tiene que poner un corazón misericordioso en nuestros corazones. Miren, hermanos,
la vida se va como agua. La vida se va como agua entre las manos. Decía el escritor, famoso escritor, oh divina juventud, divino tesoro, te vas para no volver, escribió el hombre docto, hermano, en la pluma poética. Margarita, la más hermosa de las flores, decía, fíjese hermano, tenía su amor platónico, nuestro amado hermano, ganador de miles de preseas. Pero él, hermano precioso, por sobre cualquier cosa, decía, juventud divino tesoro, te vas para no volver. Como él fue viendo sus propios procesos. Pero la Biblia dice en el libro de los Salmos, ayúdanos Jehová a redimir bien el tiempo, a ser entendidos en el tiempo humano, en el crono suyo y mío. Oh hermano, mire, yo sé que esto genera cansancio y hace que muchos hermanos se volvieran al mundo. Usted no sabe la cantidad de hermanos que han devuelto las iglesias y que esto no termina el otro mes, hermano. Ni termina en diciembre, ni termina en enero, esto va para largo, humanamente hablando, porque ya se dieron cuenta del poder que hay en mantener encerrada a la gente y venderle lo que a ellos les dé la gana, venderles medicamentos que tienen ADN y no ARN. Nosotros no queremos medicamentos de ADN, sino de ARN, ovejas del Señor. Pero yo quiero decirles algo, como se los he escrito, que nosotros solo somos mercadería para esos hijos de Satanás, hermano precioso. Pero les doy la noticia que su dinero se les hace agua, hermano, que ellos no viven felices. Por eso dice la Biblia, mejor es lo poco del justo, mejor es comer hierbas en paz que grandes banquetes con aflicción, con miedo. Hermano, mire, el doctor, el médico de cabecera de Michael Jackson, famoso hombre, hermano, de la farándula, de la canción, de la música, él le pagaba $10,000 diarios para tener él un doctor en su casa, porque él no podía dormir y le fueron dando y dando y dando drogas para poder conciliar el sueño y tener paz. Calcule qué tormento tenía ese hombre, que hizo una de las más famosas películas, Thriller, que se volvió un himno para los días de Halloween. Hasta el día de hoy no ha habido algo que la supere o la iguale o se le acerque. Entonces Thriller, que era una película de puros espíritus, ahora imagínense los estorbos que ese hombre vivía si los grandes músicos de rock como Kurt Cobain terminan ahorcándose con sobredosis porque los demonios los persiguen, ovejas. Whitney Houston, una de las voces pero de seda del mundo, optó un día por ahogarse en su tina o por efectos de la droga, no supo ni qué hacía. Sí, ovejas, la Biblia dice, mejor es lo poco del justo, mejor es comer legumbres todos los días con paz y no grandes banquetes en aflicción, en miedo, en odio. Hermano precioso, si tú estás enfermo, ¿no será esa enfermedad producto de la tristeza? Se sabe que muchas de las enfermedades son psicosomáticas. Hermano, ¿no será que esa falla que está presentando tu corazón es porque estás triste, porque estás amargado, porque te traicionaron, porque ese hombre al que tú le diste a tu juventud, le criaste sus hijos, le aguantaste las pobrezas, el día de la mañana te dio la espalda, te dejó y tú no lo has perdonado? Perdónalo, hermana, y sal a la vida, disfrútala. Además tus manos están limpias y eso que sembraste tiene que seguirte. Esa cosecha, si no la obtuviste en él, Dios te va a permitir la cosecha donde a él le dé la gana, pero que te la da porque Jehová no se queda con nada. Él es el juez justo. Él no tendrá por inocente al culpable, hermanos míos. Aleluya. Y entonces ahí va Jonás. Oiga, aquí yo ya estoy entrando en la profundidad. Dios lo ayude, oveja. ¿Quién era Jonás? Un hombre que estaba seguro en la tierra. Él tenía su espacio, él vivía feliz. De la tierra pasó al agua. Error. Y del agua pasó a las profundidades de la mar. Solo he encontrado en el Nuevo Testamento un hombre así.
que se llama Pablo. 3 veces he naufragado, dice él. O sea, quedaba a la deriva, hermano. ¡Ja! Para los que hemos alguna vez estado en el mar, yo tuve el privilegio de trabajar para un judío que, si me está viendo, yo te saludo y te bendigo, mi hermano Elguter. Él me puso como gerente de sus tiendas y él salía a pescar pez marlin, ese está protegido, entonces solo se pesca y se deja ir hacia aquel que tiene pez vela. Se metía unos 100 kilómetros mar adentro, hermano. En aquel lugar que uno, lo primero que le preguntan a uno, ¿dónde está la playa? Allá, dice uno. ¿Y qué? La playa se quedó atrás y uno, porque uno se desorienta. No fuimos hechos para vivir en el mar, hermanos. Nosotros somos terráqueos, terrenos de lo sólido. Vaya, pasó a las aguas, que esa es otra potestad. Mira, hermano, a lo incierto. Tú saliste de tu seguridad por seguir a un hombre, por seguir una promesa. Te fuiste de tu país para ir a buscar otro país del que tal vez solo te habían hablado. Dejaste tu seguridad por pasar a las aguas y al llegar allá te fijaste que no era como te lo decían. Te pintaron de colores que no eran reales. Pero ahí no terminó la historia. Lo tiran, lo coge un monstruo. La Biblia en el original no dice ballena. En el original dice un monstruo del mar. Muchos apuntan a que era Leviatán. Puede ser un cetáceo también. Pero a él voy a decir lo que la Biblia dice, un monstruo. Le tragó y se lo llevó. Y Jonás estuvo en el vientre del animal 3 días y sus noches. Ahí ya no le valió a Jonás. Óigame bien lo que estoy diciendo, porque esto es importante para su vida. Ya no le valió a Jonás haberse arrepentido. Tenía que seguir el proceso. ¿Ya me entiende? Él ya estaba arrepentido. Él, si pudiera salir ahora, haría la voluntad de Dios. Sí, mijo, pero tenés que terminar el ciclo para que aprendamos que Dios se le debe respetar. Usted ha perdido gente que amó en este lugar. Yo sí, hermano. Le quiero contar uno de ellos. Se llamaba Eliazar Abac. Fue un empleado que yo tuve en alguna época de mi vida, que el que me lo llevó lo sacó de la calle de lustrar zapatos, fíjese. De ahí traía su cajita de zapatos. Cuando llegó conmigo, él me quiso mucho y yo lo quise, hermano. Y fíjese que este muchacho desgraciadamente se contagió de la enfermedad esta. Llegó a hacer mucho dinero. Y considero que tenía 40 años de edad, sin ninguna enfermedad, jugador de fútbol, maravilloso jugador de fútbol, hermano. Y se murió. Yo todavía me meto a sus WhatsApp, porque él todos los días a las 6 de la mañana, 5 menos cuarto, que él era en que él se activaba, lo primero que hacía era mandarnos un dibujo, un meme de bendición. Todavía me meto y me parece tan difícil pensar que mi hermano Eliazar Abac se me adelantó, hermanos. No, hermanos, perdónenme. Miren, Pablo quiso ir al Asia, a la China, varias veces, y Dios lo interrumpió de ir. ¿Qué tendrá ese país? Un remanente sí hay de Dios ahí. Pero ¿qué tendrá ese país que desde un inicio Dios no dejó ir a sus siervos? Y mire lo que hacen ahora, hermano. A ellos no les importa, hermano, matar. Y luego, ¿sabe qué? Los grandes videos de Wuhan, donde están bañándose en piscinas, bailando, y como quien dice, burlándose, hermano. Miren, aquí estamos sanos y ustedes muriéndose. No, hermanos, no. Miren, ovejas, pero esto lo que tiene que hacer es lo siguiente: que tú digas sinceramente, amigo fiel, solo Jesucristo. Mano sincera, solo la de Él. Mi madre me dijo a mí, Jairito, 77 años caminé con Jesucristo, séle fiel, porque Él fue un amigo fiel para mi vida, aleluya. Y yo puedo testificar, hermanos, y ustedes también, que hasta aquí nos ayudó Jehová, y caerán 1000 a nuestra par, y 10,000, 11,000 van a caer, mas a nosotros no llegará. El hijo del diablo que se ha burlado de
Dios que no quiso volverse a él, hermano. Va a lamentar no haber buscado a Dios mientras pudo haberle hallado. Y él estuvo 3 días en la panza de aquel monstruo. Bajó a las profundidades y dice que vio las montañas, donde nacen las montañas, y en esa época se creía que el fondo de la mar era una planicie, era así como decir una estepa, como una sabana plana. Y él vio por primera vez, fue hasta en el año 500 donde surgieron las primeras tesis de que las formas de las islas traían formas desde la profundidad de la mar, que eran en relieve, que tenían altos y bajos, depresiones, collados, valles, y es así, hermano. La parte más profunda de la mar se llama las Marianas. A mí me agradaría que al terminar esta prédica usted vea un documental de este señor cineasta, si no estoy mal es George Lucas, el que se mete, o Steven Spielberg, y se mete a lo más profundo de la tierra en una campana, o sea, en un sumergible hecho especial, a la parte más profunda de la tierra, lo más profundo, hasta que tocó tierra abajo de lo más profundo que se conoce. Ahí pasaron un par de cosas sobrenaturales. ¿A qué bajó el Irman? Hay un salmo que dice: hay de aquellos que bajan a la profundidad del mar, de los mares a hacer negocios, dice. Lo dice el rey David, hermano. Pero yo vuelvo acá, ovejas de mi Señor. Tuvo Jonás que pasar 3 días y sus noches, llegar al inframundo. ¿Sabe qué dice Jonás? Se cerraron tras de mí los cerrojos del Seol. Ahí lo va a leer porque lo estamos poniendo ahorita en pantalla. Para nunca más volver la tierra a ver la tierra de los vivientes. ¿Cómo te podría alabar desde el Seol? Le dijo Jonás al Señor, hermano. O sea, Jonás sabía que inevitablemente él había ya muerto, hermano. Por eso Jesús les dijo: la señal de Jonás les voy a dar. Los que sabían la palabra, todos esos religiosos ingratos que saben la Biblia, que son teólogos, que se gradúan, sí, hermano, pero son malvados, ovejas de Dios, y que tú no eres más que una mercadería para ellos. Escúchenme, ovejas. Entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Y efectivamente al tercer día el animal volvió. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a la humanidad? Son 3 siglos los que tienen ustedes para aprovechar la visitación del que resucitó entre los muertos. Aleluya. Pasó el primer milenio, del 0 al 1000, 1000 años. Del 1000 al 2000, 2000 años. Y del 2000 hasta donde lleguemos, 3 siglos, 3 milenios, perdón. Es al tercer día que el animal vomita a Jonás. Y usted sabe la historia. Camino de 3 días, a paso de hombre, era el tamaño que tenía Nínive para poderla recorrer toda. Jonás no tuvo necesidad de recorrerla toda. Jonás lo que hizo fue caminar un día hasta llegar a la ciudad y traer el pregón. Aquí, como no es lo céntrico de la palabra esta mañana, solo le quiero decir algo. Jonás, escúcheme, oveja, ¿por qué la gente le creyó a Jonás? Si él se pudo haber inventado, no, hermano, mire, él traía el poder de Dios. Así como los del barco, cuando Jonás les habló, le creyeron. Es porque Jonás estaba ungido con el poder, y cuando tú hablas bajo la unción de Dios, hasta el más endemoniado, los endemoniados, hasta el más escéptico cree y se doblega delante de Dios por la unción de Dios que mora en ti, que dijo que quebraría la puerta de tus enemigos. Para la palabra de Dios no hay muralla alta, no hay ejército fuerte. La palabra de Dios es cual martillo, hermano, que quiebra cualquier cerrojo. Aleluya. Y oiga qué tremendo, ovejas, porque sencillamente Nínive se convirtió a Dios. 15 veces en toda la Biblia se menciona la palabra Nínive, 15, y 2 de ellas están en el Nuevo Testamento. Y escúcheme, oveja, y Jesús les dijo: y en verdad os digo que esa generación que se convirtió a Dios, en aquel día se levantará contra ustedes, esa generación que entregó a Jesús a la cruz, y ellos los enjuiciarán a ustedes, porque ellos creyeron al anuncio y ustedes no. Ahora vuelvo con ustedes. Dice que el rey reconoció sus pecados.
De seguro Jonás iba todo corroído por los líquidos gástricos de aquel animal, un cetáceo, Leviatán, un monstruo marino, de los que han de haber por miles, pero Dios sabe dónde los tiene guardados, o que rompieron la frontera de lo virtual, porque dice la Biblia que ahí están los mares de los mares, dice la Biblia, eso lo dice la Escritura. Hay un video también hermoso en YouTube de cómo se mató el equipo de James Cameron, el que bajó las profundidades. Fíjese que cuando él empezó a hacer estudios, empezaron a ver cosas sobrenaturales. Se mataron uno de sus mejores productores, se cayó un helicóptero, mil cosas, pero ellos llegaron, oiga lo que le voy a decir, pues al fondo de la mar, y se veía otro, que ahí empezaba otro mar, y hay un hermano que se dio a la tarea de poner, de subtitular, en donde dice la mar de los mares, y eso lo menciona desde Génesis, donde dice que Dios abrió los abismos de la mar. O sea que la mar que tenemos es solo un charquito, un lago de otra raíz multidimensional amarrada a una matriz básica donde hay dimensiones acuíferas, hermano. Es más, si usted no lo sabía y lo quiere leer, capítulo 28 del libro de Ezequiel y libro de Isaías, capítulo 14, dicen que Dios, el monte Sión, está en el corazón de los mares, donde nacen todos los mares, hermano, de todas las multidimensionales. Cuando los científicos mandan sondas a otro país, ¿qué es lo que buscan? Oxígeno, ¿no? Buscan moléculas, partículas de agua, porque saben que el agua es la base original primigenia de la vida. Y yo quiero enfilarme ya al término, hermano precioso, de esta enseñanza. Óigame pues, si tú fuiste tomado por Dios, hermano precioso, si tú fuiste llamado a algo y no le has hecho caso a Dios, te fuiste de donde Dios te quería y no para donde Dios te quería, pasaste de lo firme a lo inseguro, como mira, vivo con él pero no estoy segura, vivo con ella pero no tenemos nada cierto, estoy en ese trabajo pero no me han contratado todavía, no me han dado mi plaza, todavía estoy a la palabra, no tengo prestaciones. Hermano, ponlo en tu vida, y todavía falta, porque hasta que él reconoció que por su culpa era la tormenta y lo echaron y tuvo que pasar un ciclo, ya va a pasar, ten paciencia. Lo primero es que reconozcas tus yerros, tus errores, reconócelos. Dile, Señor, es cierto, yo me salí de tu voluntad y he peleado contra ti, cosa que yo no debería de hacer, y esto me lo merezco, y usted empiece a enamorar al Dios que ha dicho, he aquí mi mano está extendida todo el día para misericordia. Dios ha dicho, venid y pongámonos a cuentas. La Biblia dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como blanca lana, yo los lavaré, los pondré, los limpiaré. Todavía hay oportunidad, hermano, y aquí es donde yo quiero decirle, el animal se tragó a Jonás, y puse yo en el rótulo, y con esto estoy terminando, si Marian me ayuda, con una preciosa alabanza, de las, ya sea de Julito, ¿está bien? Y oiga pues, hermano, yo estoy terminando ya en esta hora. Yo le estoy agradecido a Dios. Fíjese que mi hermano Eduardo, él vive en Plainfield, New Jersey, cerca también del Bronx, del Queens, cerca de Brooklyn, todas esas áreas que han sido por tiempos terribles. Mi hermano Raymond Coleman, él cabalmente creció, hermano, en el Bronx, y él mismo tiene su propia historia de vida, de prisiones, de gangas. Ahí él sí conoció a los Bishop, él sí conoció a los Mau Mau, él creció ahí, hermano. Él es un sobreviviente, hermano, del Bronx de antes, ya no el de ahora, gracias a mi Señor, que ha cambiado tremendamente. Hermano, escúcheme,
Yo lo que quiero traerle a colación es simplemente lo siguiente. Si el organismo que te tragó, que te ingirió, no te digiere, si el organismo que te ingirió no te digiere, tarde que temprano te va a vomitar. Esto es algo que yo no quisiera predicar, porque yo sé que hay gente sufriendo ahí, cosas que nadie sabe, hermanos. Yo sé que tú estás en una organización, un organismo que se llama hogar, en un organismo que se llama empresa, en un organismo que se llama escuela, universidad, y la peor, en una organización que tal vez sea una misión cristiana, cualquier nombre que sea, porque yo no le predico a Guatemala, hermano. Esto lo ven en muchas latitudes de esta tierra donde Dios me ha permitido ir dejando amigos y conocidos, y nos siguen constantemente y constantemente nos agradecen el salir, y no solo a mí, a los millones de siervos que Jesucristo tiene. Yo soy la punta de un alfiler, hermano, entre tantos siervos amados, preciosos, que yo bendigo en esta hora, que no les conozco, especialmente a mis hermanos de África, lugar en el cual Dios está visitando ahora. La visitación que tuvo América desde el norte hasta el sur se está yendo a África, porque nosotros en nuestro país lo que hicimos fue idolatrar a los ministros, idolatrar las misiones, idolatrar los ministerios, idolatrar los templos. Y la Biblia, uno de los primeros versículos del decálogo de Dios es que Él rechaza, abomina la idolatría. Si la misión que te ingirió, bienvenido, hermano, a esta misión, bienvenido a este hogar, bienvenido a esta empresa, hasta te hacen una recepción de bienvenida. Si no te digiere y empieza, hermano, los problemas gástricos, que hasta podrías tú tenerlos personalmente, porque empieza la envidia, porque el jefe se dio cuenta que traes potencial mayor que el de él y por lo tanto eres competencia. Despedirte sin una razón no puede, entonces te empieza a generar desgaste, cansancio, a levantar rumores, tachas, todo lo que haces está malo, se fija en lo malo y no en lo... Miren, hermanos preciosos, ahí empieza el éxodo más duro que puede haber para una persona, la deglución, el vómito. Y eso está en la iglesia de la Odisea. Ahí está Jonás, aleluya, porque dice: yo soy rica y no tengo necesidad de nada. Y Jehová le dice: mas yo te digo que eres pobre, ciega, miserable, desnuda. Y por cuanto no eres ni fría ni caliente, y yo, dice Jehová, te vomitaré de mi boca, porque no hizo amalgama con Dios. Por eso, ovejas, escúchenme, y no dice el Señor: por esta causa dejará el hombre padre y madre y se volverá su esposa y serán una sola carne. Si este proceso de una sola carne no se da, tarde o temprano el organismo llamado matrimonio, casamiento, un contrato entre dos particulares, tarde que temprano te va a vomitar. Tal vez te quedaste con la peor parte según tú, te dieron la espalda. El abogado que tú alquilaste, contrataste, se vendió con el abogado, la contraparte, que era donde estaba el dinero. Hermana y hermano que me oyes, si el organismo, la organización donde tú estás no te digiere y te hace parte de su cuerpo, más tarde o más temprano te va a vomitar. Y eso le pasó a Jesús. Jesús dijo: no esperen que los reciban, no esperen que los digieran. Los van a ingerir, sí. Los van a ingerir, sí, porque les conviene,
porque tú les convienes, tú generas dinero. Solo hacen una cartera de clientes de los que tú tienes y luego te echan. Solo se valió de ti, de tu dinero, de tu heredad, se la terminó y te da la espalda. Tus hijos solo se aprovecharon de tu erario y de la noche a la mañana te dan la espalda, y hoy que eres un enfermo, un convaleciente, ni de ti se acuerdan. Sí, hermano, pero escúchame. A donde llegue el monstruo a escupirte, quedemos de una vez, no era una ballena, era un monstruo marino. Yo tampoco le voy a decir si era Leviatán, no, pero era un monstruo marino. Llegó a las orillas del Nínive, a donde Dios lo había mandado. ¿Sabe qué? Al final todos terminamos donde Dios nos quería. Mansos, humildes, de mirada no altiva, perdonadores, conciliadores, eso sí, templados y con carácter. Pero terminamos donde Jehová Dios nos quiere. ¿Y sabe qué? Quiere que le dé la expresión más profunda, que es primera vez que lo voy a decir, porque esto me lo acaba de regalar Dios estos días. ¿Por qué cree usted que Pablo? ¿Dónde terminó Pablo? Correcto. En la boca del pez de la propia iglesia que él había formado. Porque ahora la iglesia, la misión que él había formado, ya habían anticuerpos. Como aquel el calderero, hermano, como Alejandro, como gente que se había ahora opuesto a él. Oiga pues, hermano, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. La misma iglesia que tú levantaste, aleluya, la misma empresa que levantó Steve Jobs, es la que un día lo desechó. Cuando ya estaba decayendo, lo volvieron a llamar y aparecieron todo ese tipo de bondades que él hizo. Pero lo ingirieron, pero no lo hasta que lo mataron de cáncer, hermano. Mire cómo se mueren los millonarios. Y de ahí son unos grandes líos con los hijos. Que sale a brotar el monstruo que vomita. Y Pablo, ¿por qué terminó en una casa alquilada? Esta tierra no es mi hogar, dice la Biblia. Aquí somos peregrinos y somos advenedizos. Tú me dirás, hermano, tengo 70 años y ni casa propia tengo. Alabe a Jehová, porque vamos a una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Ahí el sol no dará más su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto, no habrá tristeza ni dolor, dice la alabanza. Pablo terminó en una casa alquilada porque pronto lo iba a vomitar el monstruo que se llama mundo. No la tierra, el mundo lo iba a vomitar a él. Él dijo, yo estoy pronto a ser entregado como libación. Hermano Jairo, ¿y usted ha vivido lo que está predicando? Sí, hermano. Aquí en esto no hay familia. No hay hermanos, no hay pastor, no hay profeta, no hay apóstol, evangelista, maestro. Cualquiera te podemos dar la espalda a ti, con conocimiento o en total omisión de conocimiento, porque tú estás en un trato divino. Pero solo te voy a decir algo, si ya vas dentro de la panza del monstruo, cálmate, porque ya estás pronto a terminar tu ciclo. ¿Sabe qué dice el rey David? Cada vez que Dios me angosta, es porque Él me va a ampliar, me va a anchar. Oiga lo que dice el rey David, cada vez que Dios me angosta, me oprime, es porque Él me va a ensanchar. Nosotros tenemos que aprender a conocer los tiempos que estamos viviendo individualmente. Oveja de mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe paz en esta hora. Yo he sentido la presencia del Señor, la siento en mi corazón y yo quiero que tú también seas bendecido en esta hora. Y muy probablemente, hermano, fuiste desechada de un sistema que tal vez tú misma formaste. Tal vez tú misma hiciste esa parte. Ya no soy esclavo del temor, si me ayudas. Y ahora ella misma te dio la espalda a ti.
¿Sabe qué es lo hermoso, hermano? Ahí en Irak, que es donde hoy es lo que queda de Nínive, oiga pues, cerca de Mosul, famoso bastión, hermano. Por los escritos coptos de aquella época, se sabe que Jonás se quedó a vivir hasta su muerte entre los ninivitas, hermano. Nadie es profeta en su propia tierra. Eso lo dijo Jesús. ¿Por qué lo dijo él? ¿Por qué lo dijo él, hermano? Porque él lo vivió. Pero Dios tiene preparado un lugar donde te van a amar, ministro de Dios. Aleluya. Tu pastor o la misión donde has permanecido no es Dios. Es parte de la vida divina, pero no es Dios, ni Él es la luz del mundo. Dios te va a llevar a un lugar donde te amen, te acepten, que tus yerros no sean la razón por la cual te den la espalda. Si el pecado fue la puerta que usó Dios para traerte al evangelio, ¿cómo va a ser esa la puerta de exclusión de tu vida? Aunque entendemos las fases normales y naturales de las disciplinas, los regaños, lo que usted quiera, sí, hermano, pero no es la forma que un ministro descargue su ira sobre aquel que toda la vida le tuvo envidia, solo esperando que cometiese un error para dejar ir en sobre él la aplanadora, usar su autoridad, usar el dominio, porque todo lo que dicen le ponen saumerio y él tiene razón aunque no la tenga, con tal de mantener sus puestos. No, hermano precioso. Dice Pablo, yo tengo por puesto en mí obedecer primero a Dios que a los hombres, porque en ese lugar querían mangonearlo mucho a él. Pero si alguien sabía de diplomacia, si alguien sabía del ejercicio, del poder, de lo ejecutivo, era el apóstol Pablo, hermano. No, ovejitas, yo te bendigo, hermana Tulipán Blanco. ¿Y cómo es que te dije que se llamaba el hermano? Marco Tulio. Tú eres Marco Tulio, ¿verdad, papá? Tú apareces con el nombre de Tulipán, ¿verdad, mijo? Y Tulipán es tu esposa, ¿va, nene? Si nos mandas una foto de cómo va el bebito, por favor, pero la pones en la página, por favor. Yo quiero dejar esto. Yo conozco un hermano que trabajó en una empresa de carros, de venta de carros famosa, de las famosas de los carros, 0 kilómetros. Ahí dejó toda su vida, hermano, toda su vida laboral. Va, mire pues, lo despidieron por una cosa totalmente inverosímil, tonta, espuria. Cuando se fueron a los tribunales de trabajo, el abogado que el hermano consiguió se vendió con el abogado de la empresa multinacional de vehículos de aquí de Guatemala, se vendió. Y tras años de pleito, hermano, y de ver que se le terminaban su economía, su esposa enfermó de cáncer, no había, hermano, no había nada, no había nada. Un día llegó conmigo y póngase de $200,000 que eran lo que a él le tocaba indemnización. Finalmente le ofrecieron entre 10 o 15 mil dólares. Digo 10 porque él tenía que pagarle una tercera parte al abogado vendido. Y ahí me arrodillé con él, hermano. Y le dije, mira, papá, humildemente aceptalo. Te quedaron hijos, tenés nietos y tenés una salud. Y ahí oramos, hermano. Yoli Castejón. Y ahí oramos. Él aceptó, hermano precioso. Ya había perdido a su esposa, perdió su vida, todo lo dejó ahí, sí. Lo expulsó el cuerpo. Y salió todo hematoso, todo quemado. Por eso Nínive le creyó a Jonás. Cuando vieron la dermis, todo quemado por acción de los jugos gástricos, dijeron, no, este no nos miente y además lo que nos está diciendo es cierto. Y quiere que le diga algo. Fíjese que ahí en Irak tenían el lugar donde aparentemente estaba la tumba del santo varón del profeta Jonás. Fue hasta en el 2014 que esos hijos del diablo, hermano del ISIS, del país del califato, destruyeron ese lugar de peregrinación, de santidad, de cariño, de cuidado, porque conservaron la tumba del hombre
que hizo que la mano de Dios se detuviera de destruirlos como había hecho con Sodoma y Gomorra. Ellos le hicieron un lugar especial para que él durmiera por siempre ahí. Pues los de ISIS llegaron con bombas. Ahí están los videos, hermano. Eso ya no importa. Porque del polvo de la tierra recogerá Jehová a sus santos. Aleluya. Ahí vamos a ver, ahí yo voy a ver a mi papá Eduardo, a tío Manuel, ahí vamos a mamá Tal, a mamá Cato, ahí vamos a verlas como resurgen, hermano, de la ceniza, del polvo. Vamos a orar, ovejitas. Y yo te bendigo en esta hora. Jonás no murió en la panza del pez físicamente, pero sí murió en su alma. No vas a morir, aunque sientas que ya no puedes. Dios no te va a matar en el proceso. Apresúrate a decirle, a darle a Dios lo que Él te está pidiendo. Porque por alguna causa específica entraste a esta zaranda. Apresúrate a darle a Él para que se acorte el ciclo, se haga, en lugar de ser más grande el periclo, se haga más chico y salgas a pronto recaudo. Padre celestial, yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Oh, qué día más hermoso, Padre. Oh, Dios mío, qué hermoso es caminar contigo, Señor. Estemos donde estemos, Padre. Has hecho en nuestros países ricos a través del Evangelio. No son nuestros gobernantes, Padre, nefastos, impíos delante de ti, que no aman a su pueblo, Señor, sino se benefician de él. Y a pesar de eso, Señor, tú nos has dado más de lo que necesitamos o merecemos por tu misericordia. Padre, yo sé que ahí hay personas, Señor, lastimadas porque el organismo que los había ingerido no los digerió y los vomitó. Estás vomitado de una relación donde te traicionaron, donde te veían la cara solamente y se burlaban de ti. Y la verdad es que nunca te quisieron, nunca, hermano, nunca te amaron, hermana. Solo se aprovecharon de ti. Es más, tal vez la riqueza que, miren, tal vez se graduó por ti tu esposo. Tú lo apoyaste para que él se graduara. Y ya graduado, como te pasó la hermana que sabe de qué estoy hablando, te dio la espalda con 3 hijas. Sí, él te pudo dar la espalda, pero Jehová de los ejércitos, ¿no te soy yo mejor que 10 maridos? Ha dicho el Señor. Y es más, él ya murió y tú sigues viva, llena de la vida de Dios. Es que Dios no olvida, hermanos. Hermano, no traiciones a quien ha confiado en ti. No muerdas la mano que te ha dado de comer. Hermana Yoli y tu esposo, Marco Tulio, ahí tienen un bebito. Sean buenos padres, mi hijo. Sean buenos padres, quiéranlo. Quítense el bocado de la boca por dárselo a él. Y no olviden a sus papás. Nene, no olvides a tus suegros. Yoli, no olvides a tus suegras. Y uso esos 2 nombres por todos los que me están oyendo, hermano Juanito. El otro día llegué con un medicamento a su casa y él me dijo, hermano, ¿me puedes regalar esto para mi amigo? Claro que puedo, le dije. Se está cortando el tiempo ya, hermano. Ya, en una de esas, en un abrir y cerrar de ojos, así mire, al sonido de la final trompeta, nos vamos de esta tierra. Tan cierto como el aire que respiro, dice la alabanza, nos vamos a ir. Y aquí se van a desatar juicios como no han habido jamás desde que hay hombres sobre la tierra, dice la Biblia. Porque los pecados de esta generación son hiper mayores que cualquier otra, hermano. Increíble. Se ponen hasta piel de animales. Esos son los interraciales. Es LGBTQI, interraciales. Personas que ya se inscriben como perros. Hay un canadiense que ahora se inscribió como un perro dálmata y se cambió la piel y tiene piel de dálmata, hermano. No, hermano, miren, pensamos que Dios
no tiene tope y que a él se le puede hacer lo que él quiera. Nosotros individualmente, todos hemos conocido la mano justiciera de Dios en amor, por supuesto. Y eso nos ha enseñado a bajar la cabecita. Nos ha enseñado a ser prudentes hasta para hablar. Nos ha enseñado a no esconder la mano ni cerrarla, sino abrirla, no solo para pedir, sino también para dar. Y es en ese orden de ideas, terminando este día, decirte, amigo, si no conoces a Jesucristo, entrégate a Él. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Por la culpa tuya murió Él, por mi culpa murió Él. Y el precio de nuestra paz fue sobre Él. Recibe de Dios ahí donde estás y dile: Jesús, yo te recibo en mi corazón. Hazme nacer de nuevo, Padre. Que yo no le haga daño a nadie, Señor. Que yo no agarre lo que no es mío, lo ajeno, Padre. Líbrame del hombre violento, como dijo Jesús, líbranos del mal. ¿A qué se refería él? Si en el Padre Nuestro él dice, líbranos del mal. Señor, líbranos de este mal, de esta enfermedad, Padre, líbranos, te lo suplicamos. Y quiero orar también por aquellos que no se han olvidado de la familia pastoral, que tenemos necesidad de seguir saliendo al aire, hermanos. Y como les he mencionado, subimos la velocidad con respecto a la original 3 tantos más, o sea, o 750 veces más o un 75% más para poder no tener fallas, no tener discrepancias, que el sonido sea fiel y la visión en tiempo real. Así que yo le pido que no nos abandone, ovejas, que por favor nos pida la información bancaria, y voy a aprovechar a orar por todos aquellos que hoy propusieron bendecirnos con sus ofrendas, aportaciones, donaciones, semillas, primicias, como usted le llame, hermano. Oh Padre, yo te pido, Señor, que no olvides todo lo que tu pueblo hace hoy, Señor, para predicar tu palabra. Padre, yo levanto mis manos para decir, Señor, si el organismo no me digiere, tarde o temprano me va a vomitar, Señor. Danos paciencia, danos gozo, danos victoria a pesar de lo controversial. Que no nos amarguemos, Señor, al ver los pies de barro. Desea quien sea, Señor, que tenga hegemonía sobre nuestros hechos o sobre nuestros cargos, Padre. Yo te lo pido, Señor, que seamos humildes para aceptar tu preciosa voluntad. Gracias por los ofrendadores, por el ofrendante alegre, pues la Biblia dice que tú bendices al dador alegre. Bendita sea tu casa, bendito seas mi hermano Carlos Mejía, Belinda, sé bendita prima Lisette, sé bendita Anaid, sé bendita Maíba, sé bendito Sandra Úbeda, sea bendita mi hermana y familia Sandoval, sean benditos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano Julito Escoto, sé bendito varón, tu arteza de amasar. Tavos, hoy te bendigo, mi hijo, mi Señor, nunca se olvide de ti. Y que Dios bendiga a todos aquellos que ahora se me van los nombres, como Héctor Ramírez y todos aquellos que no nos olvidan. Mi Señor se sirva a cuidarlos, su salida, su entrada, y nos libre de este mal hasta que Dios, juntamente con el problema, da la solución. Ahí va a ver que va a salir la vacuna cuando Dios se haya saciado, hermano. Él va a sacar la vacuna correcta, la vacuna exacta, que no venga trastocada por esos diablos, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.